Walk, walk, walk. Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación racional. El método discutido en este video puede ser considerado un método alternativo porque es totalmente diferente del método mostrado en la mayoría de los libros de texto. Pero pienso que puede ser útil porque normalmente cuando vemos la adición y restricción de fracciones, lo primero que pensamos es obtener un denominador común. Entonces, para resolver nuestra ecuación racional, vamos a construir fracciones que tengan el mismo mínimo común denominador, y luego vamos a multiplicar cada fracción del común denominador para borrar las fracciones de la ecuación, solucione y luego compruebe nuestra solución o soluciones. Mirando nuestro ejemplo, para obtener nuestro denominador común, el primer paso es factorar todos los denominadores. Bien, mirando las fracciones a la izquierda, la cantidad x, 6 y la cantidad x, 2 no factoran. Desde la derecha, la cantidad x cuadrada, 8x más 12 voluntad. Así que para la primera fracción solo tendremos 1 sobre la cantidad x, 6 más x, dividido por la cantidad x, 12. Ahora en el lado derecho tendremos 4 divididos por este trinomial que ahora factorará. Así que los factores de x cuadrado son x y x, y los factores de 12 que agregan a menos 8 son menos 6 y menos 2. Y ahora antes de obtener nuestro denominador común hablemos de los valores de x que debemos excluir. Sabemos que la división por 0 no está definida. Tenga en cuenta como si x igual 6 o x igual más 2 tenemos división por 0. Así que debemos excluir los dos valores de las posibles soluciones. Así que digamos que x no puede igualar 6 y x no puede igualar más 2. También debemos reconocer ahora nuestro menor denominador común va a ser la cantidad x, 6x la cantidad x, 2. Así que para nuestra primera fracción aquí a la izquierda, aviso como el denominador falta un factor de x, 2. Así que nunca multiplicaremos el numerador y el denominador por la cantidad x, 2. Ahora esta primera fracción contiene nuestro menor denominador común. Ahora para la segunda fracción aviso como los denominadores faltan un factor de x, 6, así que vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la cantidad x, 6. Ahora que todas las fracciones contienen el mismo menor denominador común podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por este denominador común para borrar las fracciones. Así que si multiplicamos el lado izquierdo de la ecuación por la cantidad x, 6x la cantidad x, 2, si queremos podemos salir de este más de 1, y luego multiplicar el lado derecho por el mismo, cantidad x, 6x la cantidad x, 2. Aviso para cada producto, vamos a tener un factor de x, 6x, 6 y un factor de x, 2x, 2 que borrará todas las fracciones de la ecuación. Así que para este primer producto, debemos tener un x la cantidad x, 2. Para el segundo producto, debemos tener x la cantidad x, 6. Y en el lado derecho tenemos solo 4, y ahora vamos a resolver esta ecuación para encontrar nuestra solución. Así que borraremos a los padres y resolveremos por x. Entonces, si distribuimos 1, solo tendremos la cantidad x, 2 más guión. Distribuyendo x tenemos x cuadrado, 6x igual 4. Aviso de cómo tenemos una ecuación cuadrática mirando al lado izquierdo de la ecuación. Primero tenemos x o 1x, 6x así que tenemos x cuadrados, 5x, 2 igual 4. Ahora establecerá esto igual a 0 y factor. Así que restaremos 4 en ambos lados. Bien, si restamos 4 en ambos lados, tenemos x cuadrados, 5x, 6 igual 0 y esto va a factor. Tenemos x y x los factores de menos 6 que añaden a menos 5 son menos 6 y más 1. Así que este producto es igual a 0 cuando x, 6 igual 0 x más 1 es igual a 0. Lo que significa nuestras soluciones son x igual 6 o x igual menos 1. Sin embargo, recuerda que dijimos desde el principio teníamos que excluir 6 como solución.
Pero porque esto aparece como una solución pero no puede ser una solución, se llama una solución extraña, que significa que no es una solución aunque parece ser, y nuestra única solución es x igual menos 1. Así que al resolver una ecuación racional, y las directrices nos dicen que comprobemos nuestras soluciones, esta es realmente la cosa más importante para verificar. Debemos asegurarnos de que nuestras soluciones no son uno de los valores excluidos o un valor que produciría división en cero. Así que nuestra solución es x igual menos 1, que verificaría como solución. Espero que hayas encontrado esto útil.